Amigos, Dios les bendiga, soy el pastor Winston Medina nuevamente con ustedes y en esta oportunidad yo quiero hablarte de una de las cartas más importantes escrita por el apóstol Pablo, que es la carta a los Efesios, conocida como la reina de las epístolas del apóstol Pablo, porque en ella el apóstol Pablo concentró la doctrina más importante de la iglesia, que es la doctrina de la gracia. Y en este momento yo quiero hablarte el hecho de la salvación. El apóstol presenta en el solo capítulo 1, el apóstol presenta la salvación como un hecho. ¿Pero qué es un hecho? Permítame definir qué es un hecho según la Real Academia. Acción, un hecho es una acción que se ha llevado a cabo adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Volviendo al título de nuestro tema, que es el hecho de la salvación, esta definición fácilmente encaja con la definición de la salvación. ¿Quiere decir esto? Que en esta carta el apóstol Pablo, cuando vamos a Efesios capítulo 1, presentó la salvación como un hecho ya de tiempo pasado, como un hecho que no puede revertirse, como un hecho que no está por ocurrir, sino que ya ocurrió. Es decir, la salvación es historia. La salvación es un hecho ya establecido, ya ocurrido en el pasado, y se remite no solamente a la cruz del Calvario, sino mucho más allá. Estábamos en el plan de Dios, en el diseño de Dios, en el plan eterno de la salvación antes de que el mundo llegase a existencia. Por eso en Efesios, vamos a leer Efesios desde el 1 al 3 y yo voy a ir presentando todos estos hechos tal cual lo presenta el apóstol Pablo en su primer capítulo solamente, y luego vamos a seguir analizando otros capítulos. Pero veamos, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 3, el primer hecho que el apóstol Pablo presenta es: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, vean ustedes que el apóstol Pablo no dice nos va a bendecir en el cielo con Cristo, dice nos bendijo. Ya Él lo da por hecho, ya es un evento ocurrido en tiempo pasado. Nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para Pablo, ya los cristianos estamos en el cielo, ya los cristianos alcanzamos nuestra meta, ya el trabajo de Cristo, la obra de Cristo, el hecho de que Cristo haya entrado victoriosamente con las marcas de la cruz al cielo, con un cuerpo glorificado, nos da a nosotros la garantía de nuestra salvación. Por eso es incorrecto hablar de la salvación en tiempo futuro, sino que hay que hablar de la salvación en tiempo pasado. Pablo dijo nos bendijo. Es decir, cuando Cristo entró victorioso al cielo en su exaltación gloriosa, la iglesia estaba entrando con Él porque es la garantía. Él conquistó, Él dijo consumado es, y al Él decir consumado es, nos está garantizando nuestra bendición en lugares celestiales. El hombre ha reducido la bendición a lo material. Creemos que la bendición es algo material. Ay, me regalaron este celular, qué bendición. Ay, me regalaron esta guitarra, qué bendición. Ay, me pude comprar este carro, qué bendición. No podemos reducir la bendición a algo que es temporal. El apóstol Pablo dijo a los colosenses que no pusieran la mirada en las cosas de este mundo, de esta tierra, porque las cosas de este mundo son temporales, que más bien pongamos la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, las cuales son eternas. La bendición de Dios es muy rica, es muy grande, no la podemos reducir a algo material temporal, que la ley de la entropía la va a afectar y la va a destruir, la va a dañar, la ley del deterioro. Nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba. Hemos sido bendecidos, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo dice, es un hecho. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, Dios el Padre, porque nos dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién nos ha bendecido? ¿Quién fue el que dio esa bendición? El Padre. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Por medio de quién o en quién? En Cristo. Segundo hecho lo encontramos acá mismo en el versículo 4 del capítulo 1, dice el apóstol, según nos escogió en Él. Fíjense, ¿quién nos escogió? El Padre. El Padre nos escogió, ya es un hecho, no es que nos va a escoger en el futuro, no es que va a ver si nosotros nos ganamos la salvación, va a ver si nosotros llegamos a conquistar la salvación, va a ver cómo nosotros nos comportamos para ver si somos meritorios o no de la salvación. Dice, nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿En Él? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, que no solamente el sacrificio de Cristo nos trajo la bendición espiritual, sino que antes de la fundación del mundo. Esto nos dice que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de plan, Dios planificó de antemano, Dios con antelación se adelantó a nuestra salvación y nos escogió con mucho tiempo antes de que el mundo llegase a existencia. Él planeó y trazó una meta, trazó un plan, trazó un propósito, trazó un designio y dijo, yo voy a escoger a la iglesia en Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con el paso del tiempo, como nos dice estos versículos más adelante. Cuando llegó el tiempo de la dispensación de los tiempos, Dios envió a Jesucristo
desde antes de la fundación estábamos planeados para ser escogidos. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, de manera que también eso es un hecho. El verbo está en tiempo pasado. En tercer lugar, encontramos que nos dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí los verbos están en voz pasiva, pero eso implica que el verbo está en pasado. Quiere decir que la acción fue realizada por alguien que está externo a nosotros, es decir, Dios nos predestinó. Se puede traducir: Dios nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y me gusta el término adoptados hijos suyos, que es un término griego que se utiliza para decir que nosotros tenemos la posición legal de hijos herederos de Dios, con todos los beneficios de la ley. Pues eso es lo que quiere decir. Pero ya eso fue un hecho en tiempo pasado. Dios nos predestinó con antelación. Dios decidió que nosotros íbamos a ser sus hijos. Eso no se puede revertir. Esto está hablando de seguridad de la salvación. Pablo está diciendo: nosotros ya hemos sido predestinados, ya hemos sido adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Vuelve a poner a Cristo como garante, pone a Jesucristo como el meritorio de todas las cosas. Es en los méritos de Cristo que nosotros hemos alcanzado tantas cosas. Cuarto hecho. El cuarto hecho se encuentra aquí, dice con la cual, es decir, con la gracia, porque en el versículo 5 dice para alabanza de la gloria de su gracia. De manera que él conecta ese versículo 5, la parte final de ese versículo 5, con lo que viene. Dice con la cual, con la gracia, ¿no? Con la cual nos hizo aceptos. Fíjense, nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. El Padre ama al Hijo. Como Cristo conquistó en la cruz del Calvario la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, y Jesús sube al cielo agradando al Padre, Él dice: bueno, no solamente voy a bendecir a la iglesia, no solamente voy a escoger a los creyentes, no solamente voy a bendecirles en lugares celestiales, sino que yo los voy a aceptar. Nos hizo aceptos. Los voy a aceptar por el amor que yo te tengo a ti, Jesús, por el amor que yo te tengo a ti como hijo. De manera que el Padre nos hizo aceptos en Jesús, que es el amado. Él dijo de Jesús: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Y todo lo que ha hecho el Hijo, y todo lo que hizo el Hijo, y todo lo que conquistó el Hijo, al Padre le ha agradado. El Padre no va a rechazar lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, que somos nosotros los creyentes, la iglesia de Jesucristo. Quinto hecho, lo encontramos acá en este versículo: en quien tenemos. Me gusta porque este verbo es uno de los que no está en pasado, pero como les dije, un hecho según la Real Academia también puede expresarse en tiempo presente cuando hay verdades universales. Por ejemplo, el sol sale por el oriente y se oculta por el occidente. Ese es un hecho que se expresa en tiempo presente. Yo no puedo decir el sol salió, debo decir el sol sale, porque sigue ocurriendo. Nieva en invierno, por ejemplo en Boston, no se puede negar ese hecho. En Canadá nieva a menudo, con mucha frecuencia, tengo que expresarlo en tiempo presente. Lo mismo ocurre aquí. En quien tenemos redención. ¿Por qué dicen quién tenemos redención? Porque la redención sigue ocurriendo día tras día. Dios sigue salvando personas día tras día. Es un tiempo presente, y este es un verbo que implica que Dios salvó desde un principio y continúa salvando hasta el día de hoy. Es un verbo aoristo en griego. Tenemos redención por su sangre. Y también hay otra garantía, dice el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos en tiempo presente dos cosas: redención por su sangre. El Señor nos está redimiendo y nosotros continuamente nos está redimiendo de nuestros pecados, porque seguimos nosotros fallando. Eventualmente metemos la pata, eventualmente nos equivocamos, no practicamos el pecado, no vivimos en el pecado, no estamos habituados al pecado, no estamos acostumbrados al pecado. El pecado no es nuestro estilo de vida. Sin embargo, eventualmente podemos pecar, pero Juan dijo al respecto, primera de Juan, que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, y por eso este verbo aparece en presente. Imagínense que el Señor hubiese dicho esto en tiempo pasado: fuimos redimidos y ya alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Significa que no podíamos nunca más pecar, pero Él sabe que nosotros somos débiles, somos frágiles y podemos llegar a pecar, y este verbo se dejó en tiempo presente. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. No para que vivamos y tengamos licencia para pecar, no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que aún así tenemos la posibilidad de limpiarnos por medio de la sangre de Cristo y de las riquezas de la gracia de Dios. Contamos con ese soporte del Padre por medio de Jesucristo. Como sexto hecho, que también se expresa en tiempo pasado, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En el original griego dice con toda sabiduría y entendimiento, dándonos a conocer su voluntad. Nosotros no creímos en Cristo porque por nuestra propia cuenta nos pusimos a investigar y con nuestro razonamiento llegamos y concluimos que Dios existe. No. La gracia de Dios
irresistible suya nos conquistó cuando Él llegó a nosotros, tocó nuestros corazones por su Espíritu Santo, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento e inteligencia, y nos dio a conocer su voluntad, y nosotros comprendimos, wow, esto lo hizo el Señor por mí. Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús no necesitó, o Dios, o el Espíritu de Dios no necesitó una explicación teológica, que estudiemos los 31.173 versículos de la Biblia, los 1.169 capítulos. No, el Espíritu de Dios no tuvo que meternos en un instituto bíblico a estudiar la Biblia primero y a explicarnos razonablemente qué es lo que la Biblia dice para yo poder convencerme. No, Él nos convenció de una manera sencilla, algunos con Juan 3:16, algunos simplemente con esa seguridad. El Señor hizo de una manera increíble, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer su voluntad, y entendimos la voluntad de Dios, abrazamos la voluntad de Dios, aceptamos la voluntad de Dios, vivimos por la voluntad de Dios, no por nuestros méritos. Él lo hizo. Vean que dice que hizo sobreabundar en tiempo pasado. Dios ya hizo sobreabundar, buscó múltiples métodos, múltiples medios, múltiples estrategias para que, aunque yo dudara, aunque lo pensara, aunque muchas veces rechacé y estuve allí aguantado, no me pude resistir. Al final Dios me tomó en sus brazos, Dios me conquistó y Dios me reveló su voluntad, y yo lo pude entender solo porque Él lo hizo en tiempo pasado, no porque yo sea muy inteligente y yo haya buscado a Dios. Él lo hizo por mí. El séptimo hecho se encuentra acá mismo, donde dice que en Él, es decir, en Cristo, tuvimos herencia. Vea, en tiempo pasado el apóstol Pablo no duda, él no dice vamos a tener herencia en Cristo si nos mantenemos firmes, si somos verdaderamente, fervientes, si perseveramos hasta el fin, si damos fruto. Esto es que el cristiano automáticamente va a perseverar, automáticamente va a dar fruto, automáticamente va a mantenerse en el Señor, va a flaquear, va a meter la pata, va a equivocarse, va a cometer errores, pero él va a tener el temor de Dios y va a tener el Espíritu de Dios en sí, y va a tener la palabra de Dios que va a venir a su mente continuamente. El cristiano se vuelve sensible e hipersensible al pecado. El cristiano sabe cuando falla, cualquier tontería, cualquier cosa, por sencilla que parezca, él sabe que le ha fallado a Dios y vuelve arrepentido a Dios y le pide a Dios que lo perdone, que lo restituya, y el Señor lo restituye. Veamos el caso de Pedro. Negó al Señor y maldijo, dijo groserías para no identificarse con Cristo, para que no lo identificaran con Él, y el Señor lo buscó porque en Él Pedro tenía una herencia, en Él, en Jesús, Pedro tenía una herencia. El Señor no le importó lo que había cometido, el pecado que había hecho. No significa que tenemos licencia para pecar, repito, solamente significa que Dios, cuando nos tiene en sus brazos y en sus planes y en sus propósitos, nosotros tenemos una herencia que ya es dada en tiempo pasado. Tuvimos herencia, donde en Cristo, antes de la fundación del mundo, en la cruz del Calvario, al Cristo exaltarse y subir al cielo con las marcas de la cruz, en Él tuvimos herencia, ya la herencia la recibimos. Jesús recibió esa herencia, y si Jesús la recibió, está garantizada para la iglesia. Por eso es error hablar en tiempo futuro de nuestra herencia espiritual. Tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Es que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Como ya hemos sido predestinados, como ya el Señor ya nos escogió, como el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual, somos herederos, porque Jesús es heredero. Lo que Jesús conquistó en la cruz, nos los imputó a nosotros, nos los traspasó a nosotros, nos los dio a nosotros. Está garantizado como un regalo para nosotros. La salvación no puede perderse por estos hechos que hemos visto. El octavo hecho que encontramos nosotros es: fuiste sellado, versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe lo que significa el sello? Autoridad. Tú recibiste la autoridad de Dios. El sello también significa pertenencia. Tú eres pertenencia de Dios. Me gusta la versión en griego y en inglés, que quiere decir que cuando fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, quiere decir, en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia. Dice que es el depósito por adelantado de la posesión que voy a adquirir. Dios puso su Espíritu en nosotros como una garantía, como un down payment, como un depósito por adelantado de que Él va a venir por nosotros, de que nosotros somos de su propiedad y que nosotros vamos a pertenecer a Él definitivamente y para siempre. Fuimos sellados, no dice que seremos sellados, fuimos sellados en tiempo pasado con el Espíritu Santo, propiedad privada de Dios. ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, si Dios es el que ha puesto el Espíritu en nosotros, ¿quién puede decir ahora que no somos cristianos, que podemos perder nuestra salvación si hemos sido sellados en tiempo pasado? Estos verbos están en pasado, repito, son hechos. La salvación es un hecho planteada
en las Escrituras con el sacrificio de Cristo desde antes de la fundación del mundo, y los verbos aparecen en tiempo pasado. Pablo pudo haberlos planteado en futuro o en presente, pero él los planteó en pasado para que no nos quede dudas de que la salvación es un hecho. El noveno punto es: y lo dio por cabeza, hablando de Jesucristo en el versículo 22, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, Dios el Padre dio a Jesús por cabeza a la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, dice, la cual es su cuerpo. Este es un hecho importante. ¿Esto es algo que se podrá revertir acaso? Dice, lo dio en tiempo pasado. Jesús en la cruz, en la victoria que conquistó, al ser exaltado, llegar al Padre con las marcas de la cruz, dice, tú lo conquistaste, conquistaste la muerte y conquistaste el pecado, venciste la muerte, venciste el pecado. Por lo tanto, ahora eres el dueño de todo el universo, eres el dueño de los creyentes que yo he planeado desde antes de la fundación del mundo. Tú eres ahora la cabeza, el jefe, estás por delante, tú eres la cabeza de la iglesia. Que nosotros no entendemos la posición que tenemos en Cristo. Jesucristo nos fue dado a nosotros como la mayor herencia, como la cabeza de la iglesia. La iglesia no tiene por qué temer. Vean lo que dice el 10º y último punto en este capítulo 1. La plenitud de aquel. ¿Qué es la iglesia? No solamente es el cuerpo de Cristo, sino que la iglesia es la plenitud. La plenitud significa la totalidad, el todo, la herencia, lo definitivo, lo pleno. La plenitud significa el todo, la satisfacción más plena, el tope, lo máximo de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia es la meta final de Cristo, el objetivo de Cristo, la plenitud, lo todo. El todo de Cristo es la iglesia. Dice, la plenitud de aquel, ¿de quién? De Cristo. Nosotros somos propiedad privada de Cristo, somos la plenitud de aquel, todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir? Que lo llena de muchas maneras, que lo llena de todas las maneras posibles, que lo llena por completo. Eso es lo que quiere decir cuando dice que todo lo llena en todo. La palabra de Dios dice a través del apóstol Pablo que la salvación es un hecho irreversible. Si la salvación se perdiera, estos verbos no tendrían sentido y Jesucristo habría hecho su sacrificio en la cruz en vano, y todo lo que Cristo conquistó sería revertido o desbaratado. Esto es ilógico y absurdo. La salvación no puede perderse. Solamente abordé el capítulo 1 tomando en cuenta los verbos que están en tiempo pasado, con excepción de aquel verbo que dice que tenemos redención y el perdón de nuestros pecados por las riquezas de su gracia. Es el único verbo que está en presente. Todos los demás están en pasado. Y nos dice que nosotros somos la plenitud como iglesia de aquel que todo lo llena por completo, que todo lo llena en todo. Que Dios les bendiga. Espero que haya entendido que la salvación es un hecho planteado en tiempo pasado por el apóstol Pablo, que fue el apóstol escogido para revelarnos la verdad de la salvación y de la gracia, que es una riqueza profunda. En otro estudio le hablaré de cuáles son esas riquezas maravillosas que el Señor ha conquistado por nosotros en la cruz del Calvario, que son definidas como bendiciones espirituales.